Bueno, arrancamos la segunda parte de vasculitis. Recordamos la clasificación del consenso de Chapel Hill del video anterior y nos vamos a meter a hablar un poco de cada una de ellas que serían las más frecuentes de ver en la clínica médica. Vamos a arrancar con la granulomatosis de Wegener. Fíjense, la tenemos acá. Tiene tres elementos. Hay una tríada clínica. Hay un componente otorrinolaringológico, un componente pulmonar y un componente renal. Lo que remarcamos con el redondel colorado es lo más frecuente. Por ejemplo, el compromiso otorrinolaringológico es del 95%, el pulmonar es del 90%, pero el compromiso renal baja al 70%, o sea que lo más frecuentemente afectado es esto. A nivel ORL hay granulomas que destruyen el tabique nasal, los senos paranasales. Un ataque de senos paranasales nos ayuda mucho en el diagnóstico. Y aparte, como vimos algunas imágenes en el video anterior, puede haber gingivitis granulomatosa, úlceras en paladar, también está descrita la estenosis traqueal, etc. Con respecto al compromiso pulmonar, tenemos granulomas en ambos campos pulmonares, o puede haber infiltrados. El cuadro clínico es el de una neumopatía, pero como hay hemorragia pulmonar, es una neumopatía que cursa con hemóptisis. Y el compromiso renal, que es una glomerulopatía, es menos frecuente de ver. Seguimos con la PAM, la poliangeitis microscópica, PAM. Fíjense, hay un componente renal, un componente pulmonar y un componente extra que sobre todo involucraría sistema nervioso periférico, aparato digestivo y la piel. El compromiso renal es lo más importante. Pueden tener una glomerulopatía focal necrotizante o una glomerulopatía rápidamente progresiva. Sea cual sea la forma de glomerulopatía, siempre van con inmunofluorescencia negativa. El componente pulmonar es menos frecuente. Fíjense la diferencia que habría entre PAM y Wegener. El compromiso pulmonar es menos frecuente, hay hemorragias, puede haber hemóptisis. El compromiso en el sistema nervioso periférico es de una mononeuritis o una mononeuritis múltiple. En el aparato digestivo es cuadros de hemorragia digestiva con dolor abdominal, y a nivel dermatológico se va a poder encontrar la famosa púrpura palpable. La granulomatosis de Church-Strauss tiene estos componentes: compromiso pulmonar, compromiso renal y también, como vimos acá, sistema nervioso periférico, aparato digestivo y piel. Bueno, en el Church-Strauss el gran compromiso es pulmonar. Hay infiltrados pulmonares, hay nódulos que son granulomas pulmonares eosinófilos. Esta es una enfermedad que cursa con una eosinofilia intensísima. Generalmente son pacientes que anteriormente han tenido asma, o sea, tienen antecedentes de haber sido asmáticos años anteriores. El compromiso renal es menos frecuente, mucho, pero mucho menos frecuente que el pulmonar. Y a nivel del sistema nervioso periférico hay parálisis frecuentemente del ciático popliteo externo con la marcha de Stepash que mostramos en el video anterior. A nivel digestivo hay hemorragias, puede haber infarto intestinal y obstrucción intestinal. Y a nivel dermatológico la púrpura palpable. Hacemos hincapié en que el gran compromiso del Church-Strauss es pulmonar y que hay una eosinofilia y que los granulomas que hacen el diagnóstico de la enfermedad se caracterizan por ser granulomas intra y extravasculares con una gran infiltración hística de eosinófilos. Vamos a hablar de la PAN, o sea, de la panarteritis nodosa. Acá lo que marca la enfermedad es el gran compromiso renal. Estos pacientes tienen un compromiso renal, pero la vasculitis necrotizante afecta a las arterias, a las interlobulares y a las arqueadas. No hay afectación glomerular, a diferencia de otras vasculitis que sí afectan el glomérulo. Estos pacientes pueden tener hipertensión arterial, pueden tener una insuficiencia renal de grado variable. Nunca compromete al pulmón, y a nivel de los otros tres sitios, como venimos viendo acá,
En el sistema nervioso periférico pueden tener una mononeuritis o mononeuritis múltiple, a veces polineuritis. A nivel digestivo lo mismo, puede haber cuadros de obstrucción y cuadros de infarto con perforación intestinal. Y a nivel cutáneo acá lo que hay son nódulos y ulceraciones. Entonces fíjense, vayamos viendo, después vamos a hacer un raconto de cuáles serían algunas diferencias importantes a tener en cuenta entre todas ellas. Las vasculitis leucocitoclásticas, tal vez en el trabajo día a día de los clínicos es una de las vasculitis más frecuentes de ver. Tiene un componente anatomopatológico que después lo vamos a describir bien en una diapositiva para poder entender bien cuáles las lesiones que hay típicas de esta patología. La leucocitoclástica cutánea benigna tiene componente cutáneo exclusivo, no tiene componente sistémico. El componente cutáneo es una púrpura palpable, como venimos viendo, y sobre todo se ve en las zonas más declives, o sea, es de la cintura para abajo. Y con la biopsia arribamos al diagnóstico. Ahora bien, las vasculitis leucocitoclásticas pueden ser tanto primarias, que sería por ejemplo esta, la cutánea pura, o dentro del grupo de las primarias, la que acompaña a la crioglobulinemia esencial o al Schönlein-Henoch, que es lo que vamos a ver ahora. Pero también hay, y lo hemos visto muy frecuentemente, las leucocitoclásticas secundarias, que son secundarias a procesos infecciosos, como está descrito en la mayoría de los libros, pero sobre todo nosotros en la práctica diaria lo hemos visto asociado a fármacos, sobre todo los AINES y los antibióticos. Insisto que todo lo que vemos redondeado en estos aros rojos es los sitios más frecuentes de compromiso. El Schönlein-Henoch tiene un componente cutáneo, un componente renal y un componente articular. Los más importantes, más frecuentes, el cutáneo y el renal. A nivel cutáneo, lo que tiene es una púrpura palpable, también de la cintura para abajo, o sea, en las zonas más declives, muy frecuente de ver. Y el compromiso renal es una nefropatía, una glomerulopatía por IgA. Es una glomerulopatía por IgA. Vamos a ver que los depósitos de la IgA que nos terminan de hacer el diagnóstico por inmunofluorescencia los vamos a ver tanto en el riñón como a nivel de la piel. Ahora bien, si ustedes recuerdan de glomerulopatías, que había una nefropatía por IgA primaria que era la enfermedad de Berger, se dice que el Schönlein-Henoch vendría a ser una forma diseminada, sistematizada, de la misma enfermedad, mientras que el Berger es solamente renal. O sea, una nefropatía por IgA solamente con compromiso renal, nefropatía por IgA, sería un Berger. Ahora, una nefropatía por IgA con un componente cutáneo, un componente articular, etcétera, ya sería más a favor del Schönlein-Henoch. Bueno, vamos a ver algunas diferencias que tenemos que conocer. Fíjense ustedes, el Wegener, la PAM y el Suhr-Strauss, los tres hay compromiso, en mayor o en menor medida, de pulmón y riñón. Se denominan síndromes de pulmón-riñón, síndromes pulmón-riñón. Entre el Wegener y la PAM, recuerden que el Wegener afecta más el pulmón que el riñón, y la PAM al revés, más el riñón que el pulmón. Y una diferencia entre la PAM y la PAN, acuérdense que la PAN nunca afecta pulmón. Acá puede afectarse el pulmón, en menor medida, pero puede afectarse. Y aparte que esta PAN no tiene los ANCA, cosa que sí tiene la PAM. El diagnóstico de las vasculitis nos vamos a basar en las manifestaciones clínicas, en el laboratorio, en las imágenes, la inmunología y las biopsias. O sea, anatomía patológica. Vamos a hacer hincapié en imágenes, en inmunología y en biopsias. Dentro de lo inmunológico tenemos los anticuerpos, los famosos ANCAs, anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, que se puede ver en los tres síndromes pulmón-riñón, justamente. El Wegener, ahí van a encontrar el ANCA-C. El ANCA-C es donde la coloración es de todo el citoplasma y se ve en el 80% de los casos. En la PAM van a encontrar el ANCA-P. El ANCA-P es que la tinción del citoplasma es a nivel perinuclear y se ve en el 80% de pacientes con PAM. Y en el Suhr-Strauss también se ve el ANCA-P, pero con un porcentaje menor que es del 50%.
Miremos algunas imágenes. Fíjense lo que es el Wegener. En una placa de tórax vemos infiltrados bilaterales importantes, y cuando se hace una tomografía computada se ven los infiltrados pulmonares, pero también se ven estos granulomas pulmonares que ocupan sobre todo la periferia, el manto del pulmón, con tendencia a cavitar. Siguiendo con el Wegener, en una tomografía de senos paranasales se va a ver ocupación de uno de los senos, y en esta ya directamente ocupación y destrucción ósea, como ya comentamos anteriormente. El Schuh-Strauss, como dijimos, tiene un componente pulmonar con infiltrados y con nódulos, que eran granulomas eosinófilos, y fíjense lo que sería una tomografía. Acá tengo infiltrados que están en ambos campos pulmonares, como pueden ver, lo que son infiltrados eosinófilos bilaterales, y granulomas, formaciones granulomatosas que pueden cavitar, como en el caso de acá, y a veces no cavitan, que son granulomas eosinófilos. Esto es una arteriografía renal en un paciente con una PAN arteritis nodosa, y fíjense lo que se ve. Ya dijimos que la lesión era vascular, no glomerular. Se ven estos redondelitos, estas saliencias que vemos ahí en las arterias, en la parte más distal, que son microaneurismas puntiformes corticales. Y en esta laringoscopía lo que se puede ver es una estenosis subglótica, que dijimos que era relativamente frecuente de ver en la granulomatosis de Wegener. Acá tenemos una biopsia de piel para hacer el diagnóstico de una vasculitis leucocitoclástica. A nivel de la piel, lo que nosotros vamos a poder ver es un infiltrado inflamatorio neutrófilo perivascular, como pueden ver ahí. La pared del vaso presenta una necrosis fibrinoide, y después vamos a encontrar en toda la dermis todos esos puntitos que son el polvo nuclear, que vienen a ser el glóbulo blanco, o sea, el neutrófilo destruido, y a esto se denomina polvo nuclear, y el polvo nuclear es lo que sería el fenómeno de leucocitoclasia. Entonces, dado lo frecuente de ver esta leucocitoclástica, los criterios para esta vasculitis es que se dan los pequeños vasos, que tienen el fenómeno de la leucocitoclasia, que es el polvo nuclear, o sea, el neutrófilo ya destruido, y que las lesiones son homogéneas en toda la muestra de biopsia que se ha tomado. Para diagnosticar Wegener, la biopsia tiene que ser de pulmón. ¿Y qué vamos a encontrar? Esto, un granuloma a nivel pulmonar, con lo cual hacemos diagnóstico. Fíjense en la PAM, ¿dónde se hace la biopsia? En el riñón. La enfermedad hay que ir a buscarla al lugar donde se encuentra. Y en el riñón podemos tener esta glomerulopatía rápidamente progresiva, como vemos ahí, donde en el glomérulo hay la formación de las famosas semilunas, como ya vimos cuando hablamos de glomerulopatías. Y en el Schuh-Strauss la biopsia la hago o de músculo o de nervio, que a veces van juntas, músculo y nervio, o en el pulmón, que es el lugar más comprometido. ¿Y qué vamos a encontrar, por ejemplo, en esta biopsia pulmonar? Granulomas e infiltrados de eosinófilos, o sea, granulomas de eosinófilos infiltrados con eosinófilos, con lo cual terminamos de hacer el diagnóstico de que es una enfermedad, un síndrome de Schuh-Strauss. Y para ir cerrando, vamos a hablar del tratamiento de las vasculitis. Obviamente, como esta ha sido una clase muy general, el tratamiento va a ser muy general. ¿Cuál es el enfoque habitual? Acuérdense que ustedes no van a estar solos, siempre van a tener el que va a seguir el tratamiento, el que va a regir el tratamiento es el reumatólogo o el nefrólogo, y el clínico es un colaborador. Ya lo hemos visto en otras patologías, se hace pulsos de metilprednisolona y pulsos de ciclofosfamida. Esto es una de las cosas más utilizadas para el amplio mundo de las vasculitis. Corticoides orales se usa la prednisona, hay otros fármacos descriptos, y también está dentro del arsenal la plasmaféresis, que en nuestra experiencia las plasmaféresis se han utilizado en aquellos pacientes con hemorragia pulmonar. Bueno, de esta manera damos por finalizado el amplio capítulo de las vasculitis, y espero que haya sido del agrado de todos ustedes.